Señor les bendiga, hermanos. Pueden abrir sus escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 12. Una parábola muy conocida que el Señor Jesús enseñara mientras estuvo aquí en la tierra. La oración que Dios escucha es el título de nuestro mensaje de hoy. La oración que Dios escucha. Y leemos en San Lucas capítulo 18, desde el verso 9 hasta el verso 12. Dice, hermanos, así en esa escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pueden sentarse, hermanos. Esta parábola resulta sumamente interesante porque tiene dos temas centrales. El primero, el principal, es la oración. Para nosotros, por lo tanto, esta parábola es sumamente interesante porque todos sabemos que la oración es el más grande recurso que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. El más grande recurso con que nosotros contamos para enfrentar nuestras luchas y nuestras batallas. Pero resulta, hermanos, que esta parábola nos enseña a nosotros que existe la posibilidad de que creyendo orar a Dios, en realidad no lo estamos haciendo así. Por eso es que hemos titulado este mensaje, la oración que Dios escucha. Porque es probable, hermanos, que aunque estemos en el templo y estemos orando, a lo mejor Dios no nos esté escuchando. Y esto es lo que está representado en esta parábola que enseñó el Señor Jesús. La gran pregunta entonces es: ¿cómo es posible que alguien esté en el templo, en la casa de Dios, y esté orando y Dios no lo escucha? ¿Por qué podría suceder esto? En primer lugar, hermanos, podría suceder porque no oramos con Dios, sino con nosotros mismos. El fariseo, hermanos, del que se habla en este pasaje, uno de los dos personajes de esta parábola, era un fariseo. Y la oración de este fariseo incluyó muchos aspectos sumamente interesantes. En primer lugar, a favor de él podemos decir que había en su corazón mucha gratitud hacia Dios. Porque él comienza orando y le dice: gracias, Señor. Se puso en pie, dice, y le decía: te doy gracias porque no soy ladrón, te doy gracias porque no soy injusto, te doy gracias porque yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno varias veces a la semana. Es decir, él era una joya, era una maravilla. Y le dice al Señor: gracias porque me has hecho maravilloso, gracias porque me has hecho tan fantástico. No sabía él que la F era de fake, de falso. Pero él le dice: gracias porque me has hecho tan grande, tan magnífico, tan extraordinario. No se da cuenta él, hermanos, que en sus palabras estaba verdaderamente denigrando a la persona de Dios mismo. Porque le está diciendo: gracias porque me has hecho así. Gracias porque me has hecho justo, gracias porque me has hecho santo, y gracias porque no me has hecho como este publicano, ladrón, despreciable, miserable, una persona con quien nadie quiere estar ni quiere volverlo a ver.
¿No se da cuenta él, hermanos, que con estas palabras le estaba diciendo, gracias porque tú me has hecho así a mí, santo y justo? Gracias porque no me hiciste como este. Con lo cual le estaba diciendo, este es así, miserable, despreciable, ladrón, porque tú lo has hecho así. Es decir, hermanos, estaba responsabilizando a Dios de que aquel hombre estuviera en esas condiciones. Quiere decir que él está orando a un Dios en su mente sumamente injusto, porque a uno lo hace bueno, santo y puro, y al otro lo hace perverso, malo, ladrón, miserable. A Dios, hermanos, le pone él en la condición de ser un Dios sumamente injusto. No se daba cuenta tampoco el fariseo de que su oración no estaba siendo dirigida a Dios. ¿Y por qué decimos nosotros eso? Porque en el verso 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Se fijaron en esas palabras? Oraba consigo mismo, es decir, hermanos, él no dirigía su oración a Dios, sino que se la dirigía a él mismo y decía, qué magnífico eres, qué bueno eres, qué santo, qué justo, qué puro eres tú. Su oración no estaba dirigida a Dios, hermanos, sino que estaba dirigida a su propio ego, a su yo, a su egoísmo. Él había llegado al templo, hermanos, no para adorar a Dios, sino para adorarse a sí mismo. Había llegado a la casa de Dios para presumir de todas sus magníficas cualidades, para presumir de todas sus mejores virtudes. No había llegado, hermanos, para exaltar a Dios. No oraba para exaltar a Dios, oraba para exaltarse a sí mismo. Y por eso el Señor enseña en esa parábola que esa oración no había llegado a la presencia de Dios, se había quedado en él. Esa no había llegado ni siquiera al techo, porque dicen por ahí, ¿verdad? Hay oraciones que no pasan del techo. Esa no llegó ni siquiera al techo, se quedó dentro de él mismo, porque él estaba ahí para adorarse a sí mismo. El fariseo, hermanos, en su ignorancia no se daba cuenta, nunca se dio cuenta de que él estaba en la presencia de su misma cualidad, su misma virtud, pero nunca estuvo en la presencia de Dios. Él entró en el templo, pero nunca entró en la presencia de Dios. Esto es importante para nosotros, porque, hermanos, a nosotros nos obliga a preguntarnos a quién dirigimos nosotros nuestras oraciones. Si nuestra oración, hermanos, no es un acto de adoración a Dios, con lo que buscamos exaltar la persona de Dios, sino que consumimos todo nuestro tiempo de oración pidiendo por mí, para mí, yo, siempre yo y solo yo. Cuando oramos, hermanos, solamente para exaltarnos a nosotros mismos, para satisfacernos a nosotros mismos, no estamos buscando al Dios verdadero. No estamos orando al Dios verdadero. Si vamos a llegar como este fariseo a hablar de nosotros mismos y de lo maravillosos que somos, quizá no estamos orando a Dios. La oración, hermanos, es ante todo un recurso de adoración a Dios. Es un momento para exaltar la grandeza de Dios. Esto no quiere decir, hermanos, que no vamos a orar por nuestras necesidades. No quiere decir que hay ciertos momentos en los cuales sí nos toca decir, Señor, ayúdame, sáname, fortaléceme, tengo que pedir por mí porque estoy en una situación crítica. No estamos diciendo que eso no sea cierto, pero sí estamos diciendo que adorar a Dios es más efectivo que pedir. Porque muchas veces cuando un creyente adora a Dios a través de la oración, no tiene ni siquiera que llegar a pedir. Porque en la adoración misma Dios le concede lo que su corazón anhela. La Escritura dice que Él
tiene conocimiento de qué tenemos nosotros necesidad. No es necesario llegar a decírselo, Él lo sabe, pero lo que sí es necesario es que adoremos a Dios. Por esto, hermanos, cuando comenzamos una oración adorando a Dios, podemos estar seguros de que Él nos va a responder. De otra manera, estaremos orando con nosotros mismos. La segunda razón, hermanos, por los cuales el Señor puede ser que no responda una oración así, es porque el fariseo no buscaba la aceptación de Dios, él ya se consideraba justo. Muy diferente del publicano que suplicaba por la aceptación de parte de Dios. El publicano era un pecador empedernido, despreciable, tal como lo había descrito el fariseo mismo. Pero fíjense qué interesante es lo que dice el verso 13. Mas el publicano, estando lejos, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el publicano no entró en el templo y se fue directo al altar. No, se quedó de lejos. Y no quería ni siquiera, dice, levantar su vista, lo que nos sugiere a nosotros, hermanos, que adoptó la posición que se acostumbraba en aquellos tiempos para adorar a Dios. La persona prácticamente besaba el piso y él no quería ni siquiera levantar la vista hacia el altar porque no se sentía digno de ser recibido por Dios. Y por eso en su oración le dice: Señor, sé propicio a mí, pecador. Acéptame, recíbeme. Le suplicaba que lo recibiera porque sabía que no lo merecía, porque era pecador. El publicano era una persona sumamente corrupta, terriblemente egoísta, terriblemente perversa, pero él lo sabía. No pretende ser justo, no pretende ser bueno, él reconoce su condición y por eso se quedó de lejos. La conciencia de pecado, hermanos, no le permitió acercarse a Dios. Si habló de sí mismo, fue solamente para destacar su condición de pecado. Esto es importante porque a nosotros se nos hace muy fácil hablar de los pecados de los demás, pero no nos gusta hablar de los nuestros. Y este hombre habló de los suyos. Este no habló del fariseo, no se puso a decir, ese fariseo es un mentiroso, es un corrupto, ese también es ladrón igual que yo. Él no se puso a pensar en eso, él dijo, yo soy pecador. Se hizo cargo de sus faltas y no pretendió buscar a otra persona a quien echarle la culpa. En otras palabras, hermanos, el fariseo, a diferencia de este publicano, se sentía tan limpio y tan justo. Fíjense qué interesante es esto. Yo creo que ese fariseo, cuando entró al templo, él ya iba justo. Él ya iba justificado según él. Las palabras de Jesús dicen que él no salió justificado, el publicano sí. Pero si le preguntáramos al fariseo, ¿y tú saliste justificado del templo? Él nos va a decir, claro que sí. Nos va a decir, es más, si yo ya entré justificado. Yo en realidad fui porque hay que ir. Pero yo ya estoy listo, yo ya estoy completo, yo ya estoy perfecto. Ya no necesito más. El Señor dice, no es cierto, este no salió justificado. Porque jamás el Señor escuchó su oración. ¿Y por qué no la escuchó? El salmista dice que el Señor atiende al humilde, pero rechaza al soberbio. Y no es que el Señor lo rechace, sino que su misma soberbia lo aleja de Dios. Lo mira de lejos porque no se puede acercar a Él en esa condición. Creyendo que es bueno, que es santo y que es puro, no se puede acercar a Cristo. El que se puede acercar al Señor y llegar a la primera fila del altar es aquel que reconoce sus faltas, aquel que reconoce sus debilidades, aquel que reconoce sus imperfecciones. Por eso es importante, hermanos, el primer versículo que leímos.
porque el primer versículo nos dice, ¿a quién dirigió el Señor esta parábola? Dice en el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjense qué interesante, y eso es justamente lo que hizo el fariseo. Se apreció él de una manera magnífica y despreció al publicano. Qué lamentable es, hermanos, pretender que nosotros vamos a orar a Dios mientras despreciamos a nuestro hermano, mientras nosotros nos engrandecemos, mientras nosotros nos declaramos magníficos, extraordinarios y admirables, y el otro es un miserable, y el otro no vale nada, y el otro no significa nada. Hermanos, en esto de creer ser y ser hay una gran diferencia. Muchas personas creen saberlo todo, creen haberlo alcanzado todo, pero la vida siempre nos puede poner en una circunstancia que nos va a demostrar que en realidad no sabemos nada. Voy a ir terminando con esto. Hace mucho tiempo llegó a un lugar un arqueólogo famoso, extraordinario, de gran reconocimiento mundial, a hacer estudios arqueológicos sobre un lugar que habían encontrado y que él iba a investigar. Para llegar a ese lugar tenía que ser transportado en lancha, vía marítima, no había otra manera de llegar al punto donde él iba a trabajar. Entonces llegó este hombre preparado, culto, conocedor de idiomas, de ciencias, conocía de todo, era una enciclopedia. Un humilde lanchero tenía que transportarlo hacia el lugar donde él iba a trabajar. Entonces este hombre, jactándose de su grandeza, igual que el fariseo, comienza a preguntarle a aquel lanchero, ¿y usted sabe algo de física? Y este hombre le dice, ni siquiera sé qué es eso. Entonces el sabio le dijo, pues acaba de perder el 10% de su vida. Y le pregunta después, ¿y usted sabe algo de cálculo matemático? Y él le dice, nada, pues acaba de perder otro 10% de su vida. Y así comenzó a preguntarle por diferentes ciencias y disciplinas, cuando ya había perdido como el 90% de su vida. Porque nada sabía en comparación de aquel hombre. La lancha golpeó una roca, se le abrió un gran hoyo y comenzó a hundirse. Y entonces el lanchero muy sereno le dice al sabio, ¿y usted sabe nadar? Y él le dice, no, pues acaba de perder el 100% de su vida porque aquí se va a ahogar. Es que, hermanos, todos sabemos algo, mucho o poco de todo, pero no lo podemos saber todo. No pretendamos que somos la séptima maravilla del mundo. Todos conocemos algo, mucho, poco, en cierta medida, pero no pretendamos saberlo todo y mucho menos despreciemos a otro porque no sabe lo que nosotros sabemos, porque no es lo que nosotros somos. Porque cuando comencemos a orar, esa oración no va a llegar ni al techo. Según la enseñanza de Jesús, no va a llegar ni al techo porque se va a quedar dentro de nosotros. Porque no hay persona más vacía que la que está llena de sí misma. Y estando tan vacío, todo lo que pretenda decirle al Señor se va a quedar ahí, en ese vacío enorme que hay en su alma, porque todavía no ha entendido que acercarse a Dios es adorarle y que para adorarle hay que reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Entonces Él escuchará nuestra oración y responderá a nuestra necesidad. Entonces nuestra oración llegará a su presencia y Él nos va a bendecir. Amén. Vamos a orar. Señor.